Cuando mi hijo Mateo me empujó contra la pared de mi estudio, barrió mis fotos del escritorio con el brazo y gritó, con ojos fríos: «Se acabó tu tiempo, viejo. Ahora soy el jefe». El aliento se cortó en mi garganta. Mi estómago se contrajo por la traición. Sentí que las piernas no me sostenían. Él creía que lo había ganado todo, pero no sabía que la última firma, la más importante, la vería en la oficina del notario. Suscríbete y activa la campana, porque te aseguro que no vas a creer cómo termina esta batalla legal. Esta es una historia real sobre la traición más profunda, pero también sobre la justicia que tarda, pero llega. Te pido que te quedes hasta el final. Valdrá la pena cada minuto solo para descubrir la verdad que lo esperaba en esa oficina, para que puedan entender la profundidad de esa traición, para que comprendan por qué esas palabras. Ahora soy el jefe. Me rompieron el alma en 1000 pedazos. Tienen que conocer mi historia. Tienen que saber quién soy, o al menos, quién era yo antes de ese día. Me llamo Arturo Gutiérrez. Tengo 72 años. Y desde hace 6 años, soy viudo. Esta última palabra es la que más pesa. Soy un hombre que se define por lo que construyó y por lo que perdió. Mi vida entera, mi orgullo, se resume en 2 nombres: Elena, mi esposa, y Ferretería Gutiérrez. Elena, mi Elena, se me fue. Un cáncer de páncreas que se la llevó en 8 meses. 8 meses de ver cómo la luz más brillante de mi vida se apagaba. La conocí en un baile del barrio. Yo tenía 20 años y ella 19. Llevaba un vestido de flores amarillas que, les juro, todavía puedo oler si cierro los ojos. Era vivaz, inteligente, y tenía una risa que podía desarmar al hombre más rudo. Y yo era rudo. Crecí sin nada, trabajando en la construcción desde los 14. Mis manos ya estaban cubiertas de callos cuando la conocí. Ella vio algo en mí que nadie más había visto. Vio potencial. Vio un futuro. 2 años después de casarnos, en 1975, abrimos la ferretería. Ferretería Gutiérrez. Qué nombre tan elegante, ¿verdad? Era un local minúsculo, alquilado, con paredes que sudaban humedad y un techo de lámina que sonaba como una tormenta cada vez que llovía. Empezamos con 4 estantes de madera que yo mismo construí, unos cuantos botes de pintura y una caja de clavos. Nada más. Esos primeros 10 años fueron brutales. Yo trabajaba 16 horas al día. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir al mercado de abastos a buscar a los contratistas, a rogarles que me compraran. Luego abría la tienda a las 7 y no cerraba hasta que el último cliente se iba, a veces a las 9 de la noche. Llegaba a casa oliendo a thinner y a cemento, y Elena me esperaba con un plato de comida caliente y los libros de contabilidad abiertos sobre la mesa de la cocina. Ella era el cerebro. Yo era la fuerza bruta. Sacrificio. Esa palabra la gente la usa muy a la ligera hoy en día. Para nosotros, el sacrificio era real, era tangible. Eran las Navidades que no celebramos porque teníamos que hacer inventario. Eran las vacaciones a las que nunca fuimos. Era ver cómo nuestros amigos compraban coches nuevos mientras nosotros reinvertíamos cada centavo en la tienda. Recuerdo una noche, creo que fue en el 82, una tormenta inundó el local. El agua nos llegaba a las rodillas. Perdimos casi la mitad de la mercancía. A las 3 de la mañana, estábamos Elena y yo, sacando agua con cubetas, llorando en silencio. No de tristeza, sino de rabia, de agotamiento. Cuando el sol empezó a salir, nos sentamos en la acera mojada, cubiertos de lodo. Ella puso su cabeza en mi hombro y me dijo: «Mañana abrimos, Arturo. Mañana secamos lo que sirva y abrimos». Y así fue. Esa ferretería no está hecha de ladrillos y cemento. Está construida con nuestros huesos, con las lágrimas de Elena y con el sudor de mi frente. 50 años de mi vida están en esas paredes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Por una promesa. Una noche, poco antes de que naciera nuestro hijo, estábamos cenando. Apenas teníamos para comer nosotros, pero Elena se aseguraba de guardar lo mejor para ella, por el embarazo.
Estábamos cansados. Yo me quejé del precio del acero, y Elena me tomó la mano, esa mano suave que contrastaba tanto con la mía, que parecía un pedazo de lija. Me miró con esa intensidad que la caracterizaba y me dijo: Arturo, nuestro hijo va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Él no va a crecer con frío. Él no va a saber lo que es el hambre. Va a ir a la universidad, Arturo. No tendrá que romperse la espalda como tú. Tendrá opciones. Esa fue la promesa. Ese fue el motor que nos movió durante 50 años. Y entonces nació Mateo. Mi hijo. Nuestro único hijo. Fue nuestra adoración. Todo el amor que no podíamos gastar en lujos, toda la energía que nos sobraba después del trabajo, la volcamos en él. Y el niño era brillante. Dios mío, era listo, desde pequeño. Yo le enseñaba a usar el martillo, y él me preguntaba por la palanca y el fulcro. A los 12 años, ya manejaba el sistema de inventario mejor que yo. Era rápido con los números, encantador con los clientes. Este niño nació para esto, pensaba yo, pero Elena me corregía: este niño nació para lo que él quiera. Nosotros le daremos las herramientas. Le dimos todo. Los mejores colegios, clases de inglés, clases de informática. Nunca le faltó nada. Si yo tenía que trabajar 20 horas para pagar su excursión escolar, lo hacía sin chistar. Era mi orgullo. Verlo con su uniforme, con sus libros, era la validación de mi vida entera. Se graduó de la universidad con honores. Administración de empresas. El día de su graduación, Elena lloró todo el día. Lo logramos. Viejo, me dijo, mientras veíamos a Mateo cruzar el escenario a por su diploma. Lo logramos. Yo me sentía completo. Mi hijo era un hombre educado, inteligente, preparado. El futuro de la ferretería Gutiérrez estaba asegurado. Mateo empezó a trabajar conmigo. Al principio, fue maravilloso. Tenía ideas nuevas, energía, computarizó todo, optimizó las rutas de entrega, las ventas subieron. Yo estaba fascinado. Es mejor que yo, le decía a Elena. Y ella sonreía, pero todo cambió. Todo empezó a cambiar lentamente, de forma casi imperceptible, cuando conoció a Nora. Nora, su esposa, la trajo a la casa un domingo, hace unos 8 años. Elena todavía vivía, aunque ya estaba enferma. Nora es, ¿cómo decirlo? Es una mujer impresionante. Alta, siempre vestida a la perfección. Ni un cabello fuera de lugar. Habla con una seguridad que intimida. Y tiene una mirada que no se fija en las personas, sino en las cosas. Recuerdo que entró a nuestra casa. Una casa sencilla, llena de muebles viejos y recuerdos, y sus ojos barrieron la sala. No era una mirada de curiosidad, era una mirada de tasación, como si estuviera calculando el valor de todo. Traté de que me cayera bien. De verdad que sí. Por Mateo. Pero había algo en ella que me incomodaba. Cuando yo contaba historias de los inicios de la ferretería, del esfuerzo, de la inundación, ella sonreía educadamente, pero sus ojos estaban vacíos. Se aburría. Pero cuando Mateo mencionaba el balance trimestral o un nuevo contrato con una constructora grande, Nora se inclinaba hacia adelante. Sus ojos brillaban. Elena, con su intuición, lo notó. «Ten cuidado con esa muchacha, Arturo», me dijo una noche. «Quiere mucho, y lo quiere muy rápido. Son jóvenes, Elena. Son ambiciosos». «Es la modernidad», le contesté yo. Cuando Elena murió, esa modernidad se aceleró. Nora empezó a pasar más tiempo en la ferretería. No trabajaba allí, claro que no. Pero visitaba a Mateo. Y después de cada visita, Mateo venía con una idea nueva. «Papá, Nora dice que la imagen de la tienda es anticuada. Necesitamos un rediseño, logotipos nuevos, uniformes. Papá, Nora piensa que deberíamos cerrar la línea de herramientas manuales baratas. No da buena imagen. Papá, Nora cree que estás trabajando demasiado, que deberías empezar a delegar. Susurros. Siempre eran susurros.
Ideas que ella le metía en la cabeza. Modernidad, eficiencia, optimización. Y la palabra favorita de Nora: control. Yo estaba cansado. El duelo por Elena me había quitado la mitad de mi fuerza. Y, para ser honesto, estaba ciego. Ciego de amor paternal. Veía a mi hijo, graduado, inteligente, y creía que todo lo que hacía era por el bien del negocio. Por mi bien, papá, para hacer estas mejoras, necesito más agilidad. Los bancos piden firmas, y tú estás mucho en casa. ¿Por qué no me das un poder general de administración? Así yo me encargo de todo, y tú por fin descansas. Te lo mereces, descansar. Esa palabra sonó como música en mis oídos. 50 años. Estaba agotado. Creí que mi hijo me estaba ofreciendo un regalo. Creí que, después de toda una vida de sacrificio, por fin había llegado el momento de que él tomara las riendas, de que cuidara el legado, de que me cuidara a mí. Le firmé ese poder. Qué tonto fui. Qué ciego. No le estaba entregando las llaves para que me ayudara a conducir. Le estaba entregando el volante de un coche en marcha, sin saber que su esposa le estaba susurrando al oído que me arrojara en la primera curva. Yo creí que solo quería ayudarme a descansar. Pero Nora no quería que yo descansara. Quería que yo desapareciera. Firmar ese poder notarial fue como soltar un ancla que llevaba 50 años atada a mi cuello. El notario, un hombre serio, me pasó el bolígrafo. Miré a Mateo, que estaba a mi lado. Me puso una mano en el hombro. Descansa. Papá, te lo has ganado. Yo me encargo. Le sonreí. Había tanto orgullo en esa sonrisa. Orgullo por el hombre en el que se había convertido. Inteligente, capaz. Tú encárgate, hijo. Confío en ti, le dije. Mi firma fue temblorosa. No por duda, sino por el peso de la emoción. 50 años. 50 años de madrugones, de manos partidas por el frío, de inventarios a medianoche, de deudas, de miedo, de éxito. Todo eso se lo estaba pasando a él, a mi sangre, al heredero de mi imperio de tornillos y cemento. Esa primera semana de mi retiro fue extraña, gloriosamente extraña. Me desperté el lunes a las 9 de la mañana. Las 9. El sol ya estaba alto. Durante un segundo, sentí el pánico de llegar tarde, de haber fallado. Luego recordé, ya no tenía que ir. Me levanté, me preparé un café y me senté en el porche, en la mecedora de Elena. Me bebí el café leyendo el periódico, entero, de principio a fin, incluyendo los anuncios clasificados. No había hecho eso en 30 años. La primera paz era dulce. Empecé a ocuparme del jardín, algo que Elena siempre había amado y que yo nunca tuve tiempo de cuidar. Podé sus rosales, quité las malas hierbas. Hablaba con ella mientras lo hacía. ¿Ves, mi amor? Al fin tengo tiempo. Al fin puedo cuidar tus flores. Mateo está al mando. Estarías tan orgullosa de él. Las primeras 2 o 3 semanas, Mateo llamaba cada noche. Papá, todo en orden. Cerramos el trato con la constructora grande. Papá, optimizamos la ruta de entregas. Ahorramos un 15% en gasolina. Yo me hinchaba de orgullo. ¡Qué muchacho!, le decía a la foto de Elena en mi mesita de noche. Es mejor que yo, más listo. Yo vivía en una burbuja de alivio. Me había quitado el peso del mundo. Había cumplido mi promesa a Elena. Mi hijo tenía el futuro asegurado y yo podía por fin descansar. Pero las burbujas, por definición, están destinadas a romperse. Y la mía empezó a agrietarse de una forma muy sutil. Empezó con Nora. Siempre empezaba con Nora. Un martes, llegué del jardín, sudado y cubierto de tierra. Nora estaba en mi sala, con un hombre que sostenía un muestrario de telas. «Arturo, qué bueno que llegas», dijo, con esa sonrisa brillante que nunca le llegaba a los ojos. Estábamos pensando que esta sala necesita un poco de vida. Está todo tan marrón, tan anticuado. Miré alrededor. Mi sala, la sala que Elena y yo habíamos amueblado con tanto esfuerzo. El gran sofá de cuero, gastado pero increíblemente cómodo.
La alfombra persa que compramos en nuestro 20º aniversario. La vitrina de roble, donde Elena guardaba sus figuritas de porcelana. No le veo nada malo, Nora. Es cómoda, respondí secándome el sudor de la nuca. Cómoda, sí, pero no es limpia. No tiene buena energía. Mateo y yo queremos que estés a gusto, y este ambiente es deprimente. ¿No crees que un poco de color claro te animaría? No supe qué decir. Deprimente era mi hogar. Bueno, si queréis cambiar un cojín, empecé a decir. Nora se rió. Una risa corta, como el clic de un tacón en el mármol. Ay, Arturo, no vamos a cambiar un cojín. Vamos a cambiarlo todo. Un estilo más minimalista. Ya lo verás. Te encantará. No me preguntó. Me informó. Al lunes siguiente, llegaron los camiones. Empezaron por el sillón de Elena. El sillón orejero de terciopelo verde donde ella leía. El sillón donde se quedó dormida tantas veces esperándome llegar del trabajo. El sillón que aún, si me acercaba mucho, olía un poco a su perfume. 2 hombres lo cargaron. ¡Esperen!, grité. ¿Dónde se llevan eso? Nora salió de la cocina, secándose las manos en un trapo que no era mío. Arturo, por favor. Esa cosa es un nido de ácaros. Huele a humedad. Ya pedimos un sillón de diseño italiano. Gris perla, precioso. Pero ese era de Elena, protesté. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Nora suavizó su expresión. Se acercó y me puso una mano en el brazo. Una mano fría, llena de anillos. Arturo, tienes que soltar. Elena ya no está. Tienes que vivir en el presente. Mateo está muy preocupado por ti. Cree que estás atascado en el pasado. Esto es por tu bien. Me quedé paralizado. ¿Por mi bien? Mateo estaba preocupado. Me sentí avergonzado. Quizás tenían razón. Quizás yo era solo un viejo sentimental, aferrándome a trastos viejos. Está bien, murmuré. Si es lo que creéis mejor. Vi cómo subían el sillón de Elena al camión de la basura. Sentí como si me arrancaran una costilla, pero eso fue solo el principio. En 2 semanas, mi casa desapareció. Mi hogar se convirtió en una sala de exposición. Todo era blanco, gris y metálico. Los muebles eran bajos, incómodos, con ángulos agudos. La vitrina de roble de Elena fue reemplazada por estantes de cristal flotantes. Y las figuritas de porcelana desaparecieron. ¿Y las figuritas de mi esposa? Pregunté esa noche. Las guardamos. Arturo, dijo Nora, distraídamente, mientras deslizaba el dedo por su tableta. Estaban cogiendo polvo. Las pusimos en una caja, en el trastero. El trastero. Junto con la ropa vieja y las herramientas rotas, lo peor fueron las fotos. Teníamos una pared, la pared principal sobre la chimenea, llena de nuestra vida. Mi boda con Elena. Mateo de bebé. Mateo en su primer día de colegio. Mateo en su graduación. La familia. Un día, la pared estaba vacía. Blanca. Impecable. ¿Nora? Las fotos. Ay, sí. Decidimos que era demasiado personal. Recargaba mucho el ambiente. Pusimos un espejo grande en su lugar. Da más luz. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el pasillo de arriba, Arturo. Allí casi no da el sol y no se estropearán. En el pasillo de arriba, donde nadie las veía. Donde yo tenía que ir a propósito si quería recordar mi propia vida. Y mientras Nora desmantelaba mi hogar, Mateo desmantelaba mi autoridad. Sus visitas cambiaron. Ya no venía a tomar café conmigo en el porche. Sus visitas se volvieron inspecciones. Llegaba sin avisar. Generalmente con Nora. Entraba, no como un hijo que visita a su padre, sino como un propietario que revisa a su inquilino. Caminaba por la casa, con las manos en la espalda. Su mirada no era cálida. Era calculadora. La misma mirada que yo usaba para revisar el inventario. Papá, veo que la factura del gas ha subido. ¿Estás dejando la calefacción puesta toda la noche? Bueno, hijo. Refresca por las noches. No es eficiente. Voy a instalar un termostato inteligente. Se programará para apagarse a las 10.
No necesitas más. Otra vez. No me preguntaba. Me informaba. Una tarde, me vio revisando la cuenta bancaria. Mi cuenta personal. La de mis ahorros de toda la vida. ¿Qué haces, papá? Miro mis cuentas, hijo. Como siempre. Él frunció el ceño. Nora, que estaba a su lado, carraspeó. Arturo, dijo ella. Mateo ahora maneja las finanzas. Para optimizar, ¿no sería mejor si consolidamos todo? Así él puede mover el dinero donde sea más rentable. Tus ahorros ahí parados no están generando nada. Me tensé. Nora, esta es mi pensión. Es el dinero de Elena y mío. Exacto, dijo Mateo, dando un paso al frente. Y como ahora yo estoy a cargo del patrimonio familiar, debería administrarlo todo. Es más, limpio, limpio. Esa palabra otra vez. Querían limpiar mi vida, borrar mis huellas. No, mi pensión se queda aquí, dije, con más firmeza de la que había usado en semanas. Mateo me miró. Y fue entonces cuando ocurrió el cambio que me congeló el corazón. Mira, Arturo, dijo. Arturo, no papá. No viejo. Arturo, el nombre que usaban mis empleados. El nombre que usaba el notario. Arturo, no entiendes de finanzas modernas. La lealtad a un banco que te da un 1% de interés es estúpida. Déjame manejarlo a mí. Ya hablamos luego. Cerró mi libreta del banco y la puso sobre la mesa, como cerrando una discusión. Esa noche no dormí. Arturo. Me lo repitió 3 veces más esa tarde. Arturo, la cena es a las 8. Nora está cocinando algo saludable. Arturo, ¿viste dónde dejé las llaves del Mercedes? Arturo, mañana vendrá un jardinero. El jardín está hecho un desastre. Mi jardín. El jardín de Elena. Me estaba convirtiendo en Arturo. Un empleado retirado. Un mueble más en la casa minimalista. Un problema que había que gestionar. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Yo empecé a recluirme en mi habitación. Era el único lugar que Nora aún no había optimizado, aunque ya había amenazado con cambiar mi colchón por uno ortopédico firme. Dejé de bajar a cenar con ellos. Ponía la excusa de que estaba cansado. La verdad es que no soportaba verlos sentados en las cabeceras de mi mesa, de la mesa de roble que yo había comprado para mi boda, discutiendo sobre márgenes de beneficio y fondos de inversión, mientras yo comía en silencio. Me sentía un fantasma en mi propia casa, y entonces, una tarde, lo escuché. Fue un jueves. Llovía. Yo había bajado a la cocina a por un vaso de agua. Creían que estaba durmiendo la siesta. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Oí susurros. Eran Mateo y Nora. Me detuve antes de entrar. No por espiar, sino porque el tono de Nora era afilado. No podemos esperar más. Mateo, decía ella. Hablé con el agente inmobiliario. La casa de la playa. Si la vendemos ahora, con el boom de verano, sacamos casi $500,000. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vender la casa de la playa? El lugar donde Mateo aprendió a nadar. Donde pasamos todas nuestras vacaciones. Nora, espera, dijo Mateo. Su voz sonaba débil. Es la casa de mi padre. Le tiene mucho cariño. No puedo, que no puedes. Siseó Nora. Su voz era puro veneno. Mateo, despierta. ¿No entiendes el poder que te dio? Con ese poder puedes hacer todo. Absolutamente todo. Puedes vender la casa de la playa. Puedes hipotecar esta casa. Puedes transferir todo a nuestra cuenta de consorcio. Hubo un silencio. Pero, Nora, él se dará cuenta. ¿Que se dará cuenta? Por favor, tu padre ya no está en condiciones de decidir nada. ¿No lo ves? Está viejo. Está deprimido. Se pasa el día hablando con las rosas. Ni siquiera se ha dado cuenta de que cambiamos la mitad de los muebles. Estás senil, Mateo. Estamos haciendo lo correcto. Estamos protegiendo el patrimonio. Sentí el vaso de agua temblar en mi mano. Un frío que no era de la lluvia, que no era del mármol bajo mis pies descalzos. Me subió por la columna vertebral. No está en condiciones. Senil.
Viejo. Retrocedí, paso a paso, sin hacer ruido. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de mi cama. Mi respiración era agitada. Ellos no me veían como un padre al que cuidar. Me veían como un activo que liquidar, como un obstáculo. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes blancas, los muebles limpios de Nora, el espejo donde antes colgaba la foto de mi boda. Era verdad. Ya no era mi casa. Me sentía un extraño en mi propia vida. Un prisionero en el hogar que yo había construido con mis propias manos. Y mientras escuchaba la lluvia golpear la ventana, supe, con una certeza aterradora que me helaba los huesos, que esto era solo el principio. La conversación en la cocina no era el final de su plan. Era el calentamiento. Y lo que venía iba a ser mucho peor. Los 2 días siguientes a esa conversación en la cocina fueron una tortura silenciosa. Yo me convertí en un fantasma. Me encerré en mi dormitorio, el único bastión que Nora aún no había conquistado del todo, aunque ya había cambiado las cortinas por unas láminas grises, impersonales. Apenas comía. Salía solo por agua cuando estaba seguro de que ellos no estaban. Escuchaba sus voces en el piso de abajo. Voces de negocios. Risas. Escuché a Mateo hablar por teléfono, usando términos que yo no entendía. Apalancamiento, portafolio de activos, optimización fiscal. Sonaba tan competente, tan seguro, tan frío. No preguntaron por mí. Ni una sola vez tocaron a mi puerta para ver si su padre, el hombre senil y deprimido, seguía vivo. Para ellos, yo ya no existía. Era solo un trámite pendiente. El sábado por la mañana, la puerta de mi habitación se abrió. Fue un golpe seco, sin llamar. Era Nora. Estaba vestida. Impecable. Un traje de chaqueta color hueso. Parecía que iba a una reunión de consejo, no a hablar con su suegro. Arturo, dijo. Su voz era neutra. Mateo y yo necesitamos hablar contigo. En el estudio. En 10 minutos. No era una petición. Era una citación. Cerró la puerta. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda, dolorosa. El estudio. Mi porestudio. El lugar sagrado. El único cuarto, aparte de este, que conservaba el olor a madera vieja, a libros, a mi tabaco de pipa. El lugar donde Elena y yo habíamos planeado toda nuestra vida. Sabía que esto era. Este era el momento. Me temblaban las manos mientras me ponía una camisa limpia. ¿Qué me iban a decir? Que ya habían vendido la casa de la playa. ¿Qué iban a hipotecar esta? Tardé 15 minutos en bajar. Cada escalón era una agonía. Mis piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. El pasillo minimalista me pareció más frío y largo que nunca. El espejo gigante que había reemplazado las fotos de mi familia me devolvió la imagen de un hombre que no reconocí. Pálido, encorvado, con los ojos hundidos por el miedo. Llegué a la puerta del estudio. Estaba cerrada. Respiré hondo y la abrí. El olor fue lo primero que me golpeó. Ya no olía a libros ni a madera. Olía a nuevo, a producto de limpieza con olor a limón y a alfombra recién instalada. Habían estado aquí. Levanté la vista. Mi enorme escritorio de roble, el que había pertenecido al padre de Elena, seguía allí, pero mi silla, mi vieja silla de cuero gastado, hundida por el peso de mis 50 años de trabajo, había desaparecido. En su lugar, había una silla de oficina moderna, negra, de malla, con reposacabezas y 1000 palancas. Una silla ejecutiva, y sentado en ella, detrás de por escritorio, estaba Mateo. No me miró cuando entré. Estaba tecleando en un portátil nuevo, uno plateado y tan fino como una navaja. Nora estaba de pie junto a él, como un centinela, con los brazos cruzados. Sostenía una carpeta azul brillante. Arturo, dijo Nora, marcando mi nombre. Qué bueno que te unes a nosotros. Cierra la puerta, por favor. Obedecí. El clic de la puerta al cerrarse sonó como el de una celda. Siéntate, dijo, señalando una silla. Habían colocado una silla frente al escritorio. Una silla de metal, pequeña, dura, sin brazos.
La silla que se pone para las visitas que no quieres que se queden mucho tiempo. La silla de un subordinado. Me senté. El metal estaba frío. Mateo seguía tecleando. El silencio se alargó. Solo se oía el clic, clic, clic de sus dedos sobre el teclado. Mateo dijo Nora en voz baja. Él suspiró, como si lo estuviera interrumpiendo de algo vital. Cerró el portátil. Levantó la vista. Sus ojos. Dios mío, sus ojos. Eran los ojos de mi hijo, el color miel que yo recordaba, pero estaban vacíos. Vacíos de afecto. Eran los ojos de un gerente. Gracias por venir, papá, dijo. Su voz era formal. Estoy en mi casa, Mateo. En mi estudio. ¿O esto también lo habéis redecorado? Mi voz salió con un temblor de sarcasmo que no pude evitar. Nora frunció el ceño. Mateo carraspeó. De hecho, dijo él, eso es parte de lo que queremos hablar. Nora y yo hemos estado revisando la estructura completa del patrimonio familiar. Patrimonio familiar, repetí. Suena importante. Lo es, dijo Mateo, y su tono se endureció. Y hemos tomado algunas decisiones ejecutivas. Nora le pasó la carpeta azul. Él la abrió sobre el escritorio. Verás, papá, empezó. El mundo de los negocios ha cambiado. La ferretería, como la estabas manejando, era un sumidero de dinero. Anticuada, ineficiente. Sentí una punzada. Ineficiente. Esa ferretería te dio de comer toda tu vida. Pagó tu universidad, y por eso la estamos salvando. Intervino Nora, con voz cortante. De ti. De tu sentimentalismo. Salvándolo. Lo miré. Papá, dijo Mateo, levantando la voz para recuperar el control. Hemos decidido reestructurar, para optimizar, para ser eficientes. Deslizó la carpeta azul sobre el roble pulido. No es necesario que leas todo esto. Son tecnicismos legales. Te lo voy a resumir. Se reclinó en la silla nueva. La silla hizo un leve siseo hidráulico. Para empezar, dijo, la ferretería Gutiérrez S.A. ya no existe. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no existe? Exactamente eso. Usando el poder general que me firmaste, he disuelto la sociedad antigua. Hemos creado un nuevo holding. Se llama Grupo Inversor M. N. Pria. M de Mateo. N de Nora. Claro, Grupo Inversor M. N. Sonaba tan ajeno. Y he transferido el 100% de los activos de la ferretería, el inventario, los camiones, la marca, el local, todo, a la nueva sociedad. Me quedé mirándolo. No podía ser. Tú transferiste. Mi tienda. Nuestra tienda, corrigió Nora. Técnicamente, ahora es propiedad total de Mateo y mía. ¿Salvarla? Susurré, acordándome de repente de la inundación del 82. Yo salvé esa ferretería con mis propias manos, Mateo, cuando el agua nos llegaba a las rodillas, y tu madre y yo sacamos barro con cubetas toda la noche. Papá, por favor, exclamó Mateo, golpeando la mesa. Deja de vivir en el pasado. No estamos hablando de cubetas. Estamos hablando de finanzas del siglo XXI. La tienda estaba ahogada en deudas que ni siquiera veías. Había que hacerlo. Es más limpio así. Limpio. Repetí. La palabra favorita de Nora. Evidentemente, continuó Nora, como si le explicara a un niño. El negocio estaba ligado a las cuentas bancarias. Las operativas, las de ahorro, todas. Levanté la mirada, sintiendo un pánico helado. Las cuentas. También, dijo Mateo, sin pestañear. Todas las cuentas de la ferretería han sido transferidas a la nueva sociedad, y tus cuentas personales, las de tus ahorros, tu pensión, también las he consolidado. ¿Qué? El poder que me diste, Arturo, dijo Nora, y oírla usar mi nombre me sonó a insulto. Era un poder por general, sin restricciones, administración total. El banco no puso un solo problema, me robó mi dinero, el dinero de mi pensión.
El dinero que Elena y yo habíamos ahorrado centavo a centavo. El dinero para por universidad. Pero, ¿cómo? Es por eficiencia, papá. El dinero no hacía nada en esa cuenta de ahorros de miseria. Lo hemos movido a un fondo de inversión de alto riesgo. Mucho más rentable. Alto riesgo. Mi dinero. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La ferretería. Mi vida entera. Las cuentas. Mis ahorros. Mi seguridad. ¿Y la casa? Logré preguntar. Mi voz era un hilo. Esta casa. La casa de tu madre. Aquí fue donde Mateo, por primera vez, desvió la mirada. Miró a Nora. Nora suspiró, como si estuviera aburrida de mis preguntas estúpidas. La casa, dijo ella. Bueno, la casa estaba pagada, sí. Un activo muerto. No estaba produciendo nada. ¿Produciendo? Es mi hogar. Para la reestructuración del holding, continuó. Ignorándome. Necesitábamos capital líquido. Para pagar las deudas que por tú dejaste e invertir en la expansión. Expansión. Así que, dijo Mateo, retomando la palabra, hemos usado la casa como colateral. No entendí. ¿Colateral? Hemos sacado una hipoteca. Una línea de crédito bastante grande, de hecho. El banco la tasó muy bien, ahora que Nora la ha modernizado. Hipotecado. Habían hipotecado mi casa. La casa que pagué en 1995. La casa donde Mateo dio sus primeros pasos. La casa donde Elena murió. Lo habéis robado. Susurré, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Me habéis robado todo. Mi tienda, mi dinero, mi casa. No es un robo, gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto. La silla ejecutiva se deslizó hacia atrás y golpeó la pared. Es administración. Es tomar decisiones difíciles que tú eras incapaz de tomar. ¿Qué has hecho, Mateo? Grité yo también, intentando levantarme, pero mis piernas no respondían. Hijo, por Dios, ¿qué has hecho? Y entonces, Mateo se rió. No fue una risa alegre. Fue una risa seca, amarga, casi un ladrido. Una risa de pura frustración y alivio. Como si acabara de soltar un peso que llevaba años cargando. Se reclinó de nuevo en la silla. Puso las manos detrás de la cabeza, en un gesto de triunfo. ¿Qué he hecho, papá? Repitió, probando las palabras. Me miró con una frialdad que me partió el alma. He hecho lo que debía hacer hace exactamente 10 años. He tomado el control. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en por escritorio. Estabas hundiendo el barco, papá. Tú y tus historias de cubetas. Tú y tu sentimentalismo por un sillón viejo y polvoriento. Tú y tu miedo a deber un centavo. El mundo ya no funciona así. El dinero es para moverse. Para arriesgar. No para guardarlo bajo el colchón. Tú no eres mi hijo, sollocé. Las lágrimas corriendo por mi cara. Mi hijo entendía el valor del trabajo. Tu hijo creció. Rugió. Tu hijo se cansó de ser tratado como un aprendiz. Se cansó de pedir permiso para cada maldita compra. Se cansó de esperar a que te decidieras a soltar el mando. Esto es un fraude, Mateo. Te voy a denunciar. Iré a la policía. Mateo negó con la cabeza. Y esa sonrisa de lástima, apareció en su rostro. No puedes, papá. Es lo hermoso de todo esto. Es 100% legal. El poder que me firmaste ante notario. Lo cubre todo. El notario lo revisó esta mañana. El banco lo revisó. Todo está perfectamente atado. No tienes nada. Me señaló con el dedo. Su dedo índice. Firme. Así que, papá, relájate. Hizo una pausa. Una pausa dramática. Cruel. Saboreando cada segundo de su victoria. Ahora soy el jefe. La frase. La frase del título. La frase que me había taladrado el cerebro en el hook resonó en el silencio del estudio. El jefe, el jefe. El apodo que mis empleados me daban con cariño. Ahí viene el jefe, decían riendo. El apodo que Elena usaba en la intimidad. Ya llegó el jefe, me decía.
dándome un beso cuando yo llegaba muerto de cansancio. Él lo había tomado. Lo había ensuciado. Lo usaba como una corona de espinas. Miré a Nora. Ella estaba sonriendo. Una sonrisa plena, satisfecha, de victoria absoluta. Lo había logrado. Sus susurros en la cocina se habían convertido en gritos en el estudio. Había ganado. Me desplomé en la silla dura. Vencido. No tenía nada. Ni negocio. Ni dinero. Ni casa. Y era un intruso. Y era Arturo. ¿Y ahora qué? Susurré, con la garganta seca. ¿Qué vais a hacer? ¿Me echáis a la calle? ¿Eso es lo que queréis? Mateo, por un segundo pareció dudar. La crueldad en sus ojos vaciló. Miró a Nora. Ella, por supuesto, no vaciló. Dio un paso al frente. Su rostro se suavizó con una máscara de falsa compasión. Por supuesto que no, Arturo, dijo. Su voz de repente melosa, como miel envenenada. No somos monstruos. Como dijo Mateo, tu bienestar es nuestra prioridad. Sentí un terror que era peor que la rabia. Esa voz era más peligrosa que los gritos. Sabemos que todo esto es un gran estrés para ti. Y con tu condición. No creemos que sea bueno que estés solo. Mi condición, repetí. Sin aliento, ya sabes, dijo ella, con un gesto vago de la mano. Tu confusión, tu olvido constante, tu depresión, el estar tan atascado en el pasado, eran las palabras de la cocina. Senil. No está en condiciones. Me habían estado diagnosticando, Mateo y yo. Continuó Nora. Estuvimos de acuerdo en que necesitas un entorno más estructurado. Un lugar donde puedan cuidarte. Mi sangre se heló. Un lugar, continuó ella, donde no tengas que preocuparte por nada. Donde te den la comida, te laven la ropa. ¿Un asilo? Una residencia, corrigió ella, como si la palabra fuera importante. Una residencia de 5 estrellas. Arturo. El atardecer dorado. Tiene jardines preciosos. Cuidados médicos las 24 horas. Terapia ocupacional. Incluso tienen clases de acuarela. Estarás mucho mejor allí que aquí. Solo. Estorbando y hablando con las rosas. No. No podéis. Ya está hecho, dijo Mateo. Su voz era firme de nuevo. Ya era el jefe otra vez. Hicimos el primer depósito esta mañana. Con el dinero de la hipoteca. Es lo mejor para todos. Es por tu bien. ¿Cuándo? Pregunté. La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ya no quería saber nada. Nora miró su reloj. Un reloj de oro brillante que contrastaba con su traje color hueso. Mañana, dijo, con la misma naturalidad con la que se anuncia la hora. Vendrán a recogerte a las 10 de la mañana. Será mejor que empieces a empacar, aunque no lleves mucho. Allí te dan casi todo. Mañana, a las 10, la traición era total, era absoluta. No solo me habían robado mi pasado y mi presente. Me habían robado el poco futuro que me quedaba. Me habían quitado mi nombre, mi casa, mi legado. Y ahora, mi libertad. Me quedé mirándolos. A mi hijo, el jefe, a su esposa, la reina, sentados en el trono que yo había construido. No dije nada más. No había nada que decir. Me levanté. Esta vez mis piernas no temblaron. Estaban muertas, entumecidas, como si no fueran mías. Giré sobre mis talones. Salí del estudio. No cerré la puerta. Caminé por el pasillo blanco y frío. El espejo me devolvió la imagen de un hombre muerto. Y mientras subía las escaleras hacia mi habitación, por primera vez en mi vida, el silencio en mis oídos era total, absoluto. El mundo, mi mundo, había dejado de existir. Entré en mi dormitorio. La habitación que Nora había limpiado. Cerré la puerta y, por un acto reflejo, giré la cerradura. ¡Qué estupidez! Como si esa cerradura sirviera de algo. Como si la puerta fuera mía. Como si la casa fuera mía. El silencio fue lo que me golpeó primero. Un silencio absoluto, pesado, como el de una tumba.
Miré el reloj que habían colgado en la pared blanca. Un círculo minimalista, sin números. Eran las 7 de la tarde, mañana. A las 10, me quedaban 15 horas de libertad. 15 horas en mi propia casa. No encendí la luz. Me senté en el borde de la cama. El colchón ortopédico firme era duro como una tabla. Era un castigo. ¿Estarían abajo? ¿Estarían celebrando? ¿Brindando con champán por su victoria? ¿Por su nuevo holding? ¿O estarían ya haciendo las maletas? ¿Mis maletas? No lleves mucho. Allí te dan casi todo. Me vi de repente en esa residencia. El atardecer dorado, qué nombre tan cruel. Un atardecer, el final, me vi en una habitación pequeña, con olor a desinfectante y a sopa hervida. Me vi sentado en una silla de plástico, mirando una pared, esperando la hora de la medicina. Un viejo senil, un estorbo, el padre del jefe, mis manos temblaban. Un temblor incontrolable que subía por mis brazos. Busqué a tientas en el cajón de la mesita de noche. Nora lo había vaciado casi todo, pero muy al fondo, debajo de un par de calcetines viejos que se había olvidado de tirar. Mis dedos rozaron algo familiar. La saqué. Era una foto. Una foto en un marco de cuero marrón, agrietado por los años. La única foto que había logrado salvar de la limpieza. La había escondido esa misma mañana, con un presentimiento horrible. Era Elena, el día de nuestra boda. Ella, con su vestido blanco sencillo, sonriendo con una alegría tan pura, tan brillante, que casi dolía mirarla. Y yo, a su lado, tan joven, con un traje alquilado que me quedaba grande, mirándola como si fuera el sol. Apreté el marco con tanta fuerza que el cuero crujió. Me llevé la foto al pecho y el dique se rompió. El primer sollozo me desgarró la garganta. No fue un llanto silencioso, fue un gemido animal, gutural, el sonido de algo rompiéndose por dentro de forma irreparable. Elena, mi amor, susurré contra el cristal frío. Perdóname. Les fallé. Te fallé. Me acurruqué en la cama, abrazando la foto como si fuera un salvavidas en mitad del océano. Y la noche más larga de mi vida, comenzó. ¿En qué fallé, Elena? ¿En qué momento? ¿Cómo criamos a un monstruo? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, una y otra vez, como buitres sobre la carroña. ¿Fue mi culpa? ¿Fue por trabajar tanto? ¿Por estar ausente? Recordé la promesa que le hice. Él no tendrá que romperse la espalda como yo. Le di todo, la mejor educación. ¿Para qué? ¿Para que aprendiera a robarme con tecnicismos legales? ¿Para que usara su título de administración de empresas para disolver mi vida y llamarla holding? Pagué por la educación que me destruyó. ¡Qué estúpido!, me dije. ¡Qué viejo tan estúpido y ciego! Las palabras de Nora resonaron en mi cabeza. Senil. Confusión. No está en condiciones. Estorbando y hablando con las rosas. ¿Tenía razón? ¿Me había vuelto loco? ¿Estaba tan atascado en el pasado que no vi el presente? Repasé cada sacrificio. Cada maldito sacrificio. Recordé la Navidad de 1998. Mateo tenía 10 años. Quería una bicicleta de montaña, una carísima, una que yo no podía pagar. Pero él la quería. El día 23, me llamó el gerente de la constructora más grande de la ciudad. Don Arturo, me dijo, tenemos una emergencia. Necesitamos 3 camiones de cemento y varilla para mañana a las 5 de la mañana en la obra de la costa. Si me falla, pierdo el contrato. Mañana. 24 de diciembre. Nochebuena. Miré a Elena. Ella sabía lo que significaba. Significaría cargar yo mismo, toda la noche, bajo la lluvia fría de diciembre. Significaría no cenar con mi familia. Arturo, es Nochebuena, suplicó ella, con este contrato. Le dije, le compro la bicicleta y pago la matrícula del colegio del año que viene. Fui, pasé toda la noche del 24 de diciembre cargando sacos de cemento, con la espalda ardiendo y las manos sangrando por el frío y el roce. Llegué a casa el día 25 a las 9 de la mañana, cubierto de lodo y agotado. Mateo ya estaba montando su bicicleta nueva. Gracias, papá, me gritó desde el jardín.
sin bajarse. Ni siquiera me dio un abrazo. Yo sonreí. Creí que eso era ser un buen padre. Proveer. Proveer. Me perdí su Navidad. ¿Cuántas me perdí? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos partidos de fútbol? Todo por la ferretería. Todo por su futuro. Todo para que él, 30 años después, me llamara ineficiente y sentimental. Recordé la universidad, el orgullo que sentí. Mi hijo, el administrador de empresas. Me costó una fortuna. Cada centavo que ganaba iba a esa matrícula. Elena y yo no cambiamos de coche en 15 años. No tomamos vacaciones en una década. Comíamos lo más barato. Todo para él. Te di las armas, hijo mío. Lloré en la oscuridad. Yo mismo afilé el cuchillo que usaste para apuñalarme. No era el dinero. Que se queden con el dinero. Yo nací sin nada. Podía morir sin nada. Si me hubieran venido de frente. Papá, estamos en problemas. Necesitamos el negocio. Se lo hubiera dado. Todo. No era el dinero. Era la traición. Era la forma. Era el desprecio. Era el asilo. Era la mirada de mi hijo. Esa mirada fría, calculadora, la de el jefe. La mirada de un extraño que me analizaba como a un mueble viejo que hay que tirar. Era Nora. Su sonrisa de victoria. Su voz melosa llamándome Arturo. Su mano fría sobre mi brazo. Su estorbas. Me sentí sucio. Me sentí pequeño. Me sentí exactamente como ellos me veían. Un viejo inútil. Un tonto sentimental. Un estorbo que habla con las rosas. La vergüenza me quemaba más que la rabia. La vergüenza de haber sido tan ciego. La vergüenza de haber confiado. La vergüenza de haber firmado ese papel. Confío en ti, hijo. ¡Qué idiota! ¡Qué perfecto idiota! Lloré. Lloré por Elena. Lloré por el joven que fui. El que cargaba sacos de cemento en Nochebuena. Lloré por el padre orgulloso que pagó una universidad. Lloré por el hombre que perdió a su esposa y creyó que su hijo lo cuidaría. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. El dolor dio paso a un vacío helado. Un agujero negro en el pecho. Ya no sentía rabia, ni tristeza. Solo sentía frío. Miré el reloj sin números. La manecilla marcaba las 4 de la mañana. Quedaban 6 horas. 6 horas para que vinieran a recogerme. Para llevarme a el atardecer dorado. Me imaginé la mañana. Nora. Llamando a la puerta con su sonrisa falsa. Arturo. El transporte está aquí. Mateo, quizás. Esperándome abajo. Sin mirarme a los ojos. Ansioso por terminar con el trámite. Mi vida se había acabado. Habían ganado. Me tumbé en la cama dura, mirando el techo blanco. La habitación estaba oscura, pero mis ojos se habían acostumbrado. Podía ver las líneas limpias de los muebles nuevos. Frío. Todo era tan frío. Cerré los ojos. Llévame contigo, Elena, supliqué. Por favor. No quiero ver el amanecer. No quiero ver las 10 de la mañana. Pero ella no vino. Y el amanecer. El amanecer sí llegó. Primero fue una línea grisácea, casi imperceptible, en el borde de la ventana. Un gris sucio. Luego, lentamente, se convirtió en un azul pálido. Enfermizo, el mundo seguía girando. Los pájaros empezaron a cantar. ¡Qué insolencia! Un rayo de sol débil. El primero del día. Atravesó la habitación. Era un rayo pálido, pero me golpeó la cara. Y entonces, algo pasó. El rayo de sol iluminó la foto que yo seguía apretando contra mi pecho. Le dio de lleno al rostro sonriente de Elena. La miré. Realmente la miré. Elena no era una mujer débil. Elena era una roca. Era mi ancla. Recordé la inundación. La del 82. Cuando yo estaba sentado en la acera, cubierto de lodo, listo para rendirme, para declararme en bancarrota. ¿Qué me dijo ella? Mañana abrimos, Arturo. Mañana secamos lo que sirva y abrimos. No era una sugerencia. Era una orden. Recordé otra cosa. Una frase que ella me decía siempre. Cada vez que un proveedor me fallaba. Cada vez que un cliente no me pagaba.
Cada vez que yo llegaba a casa y golpeaba la mesa, frustrado, diciendo, no puedo más, me rindo, ella me tomaba la cara entre sus manos, me obligaba a mirarla, y me decía, Arturo, escúchame bien, eres más fuerte de lo que crees. Lo susurré en la habitación vacía. Eres más fuerte de lo que crees. El dolor seguía ahí. La traición seguía ahí. El vacío no se había ido. Pero algo más, algo nuevo, empezó a crecer en medio de ese hielo. Era una calma fría, dura, como el acero. Ellos me habían quitado todo. Mi dinero, mi negocio, mi casa. Pero había una cosa que aún no me habían quitado. Mi apellido, mi dignidad. Me habían llamado senil, me habían llamado estorbo, me habían llamado viejo inútil, pero mi hijo, me había llamado otra cosa, me había llamado jefe. Ahora, soy el jefe, había dicho. Con arrogancia, con desprecio, creyendo que se había robado el título, me senté en la cama. La luz del amanecer ahora era más fuerte. La habitación gris se iluminó. Miré la foto de Elena. Me llamaron jefe. Mi amor, le dije en voz baja. Apreté la mandíbula. El temblor de mis manos se había detenido. Creen que han ganado. Creen que el viejo está acabado. Creen que el jefe está muerto. Me levanté de la cama. Pero se les olvidó una cosa, Elena, dije, mientras caminaba hacia el baño. Se les olvidó con quién estaban tratando. El dolor no se había ido, pero se había transformado. Ya no era agua que me ahogaba. Ahora era combustible. Abrí el grifo del agua fría. Me lavé la cara. El agua helada me terminó de despertar. Miré mi reflejo en el espejo minimalista de Nora. Vi a un hombre viejo. Sí, con los ojos hinchados por el llanto. Pálido, pero vivo. Y terriblemente despierto. Quedaban 5 horas para las 10. Eran las 5 de la mañana. Me vestí. No me puse el pijama de viejo que Nora me había comprado. Me puse mi mejor traje. El traje de lana gris oscuro que usé para la boda de mi sobrina. Mi camisa blanca almidonada. Mis zapatos italianos, los que solo usaba para cerrar grandes tratos. Me afeité, con cuidado, usando la brocha de tejón que Mateo siempre despreció por antihigiénica. El agua caliente se sintió bien. El aroma de la espuma de afeitar era el aroma de mi rutina, de mi poder. A las 5:30, estaba vestido. Nudé mi corbata favorita, la de seda azul marino. El hombre en el espejo ya no era el viejo tembloroso de la noche anterior. Era Arturo Gutiérrez. Era el jefe. 5 horas. Tenía que moverme rápido, pero mi tristeza, mi dolor, ahora era determinación. Una determinación fría como el acero. Y esa determinación tenía un nombre. Mateo había cometido un error. Un error fatal. Producto de su arrogancia. Creyó que lo sabía todo. Creyó que su título universitario y los susurros de Nora lo hacían más listo que el hombre que construyó el imperio que él acababa de robar. Mateo me había quitado mi teléfono móvil hacía semanas, diciendo que la radiación era mala para mí y que los viejos no lo necesitan. Pero se olvidó del teléfono viejo, el teléfono de disco, el que Elena tenía en su cuarto de costura, que ahora Nora usaba como vestidor. Entré allí. El teléfono seguía sobre una mesita, cubierto de polvo. Descolgué el auricular. El tono de línea. Un sonido hermoso. Marqué el número. Un número que no había marcado en meses, pero que conocía de memoria, como mi propio nombre. Sonó 1, 2, 3 veces. Era absurdamente temprano. Diga, contestó una voz áspera, adormilada. Javier Díaz. Mi voz sonó firme, sorprendentemente firme. Hubo un silencio. Arturo Gutiérrez, ¿sabes qué hora es? El licenciado Javier Morales. Mi abogado durante 40 años. Mi amigo. El hombre que me ayudó a comprar el primer local. El hombre que redactó el acta de la sociedad. El hombre que estuvo a mi lado cuando enterramos a Elena. Javier, escúchame con mucha atención. No tengo tiempo. Están a punto de meterme en un asilo. ¿Qué? ¿De qué demonios hablas, Arturo?
¿Estás bien? No, no estoy bien. Me lo han quitado todo, Javier. Todo, con voz rápida, precisa, sin una pizca de llanto. Le resumí lo que había pasado. El poder general, la transferencia de la ferretería, el grupo inversor M. Napru, las cuentas bancarias, la hipoteca de la casa, la residencia, el atardecer dorado. Las 10 de la mañana. Javier Morales guardó silencio. No fue un silencio largo. Fue el silencio de un motor potente calentando. Arturo, dijo al fin. Y su voz ya no sonaba adormilada. Sonaba furiosa. Arturo, Mateo es un tonto arrogante. Me lo ha quitado todo, Javier. Es legal. El poder no lo cubre todo, Arturo. Me interrumpió, casi gritando. ¿Es que no te acuerdas? ¿Es que te has vuelto tan senil como dicen que eres? No entiendo. Arturo, por el amor de Dios. Piensa. 1999. Elena acababa de superar la primera neumonía. Estábamos en mi despacho. Los tres. ¿No te acuerdas? 1999. Cerré los ojos. La oficina de Javier. Olor a café fuerte y a papel viejo. Elena, más delgada, pero con la misma chispa en los ojos. El fideicomiso. Susurré. Exacto, gritó Javier. El fideicomiso, Elena. El documento que firmamos para protegerte. Para proteger el legado, el giro. El golpe maestro. El secreto que mi propia pena me había hecho olvidar. Se me secó la boca. ¿Cómo pude olvidarlo? Después de esa neumonía, Elena se asustó. No por ella, sino por mí. Arturo, me dijo, tú eres todo corazón. Si yo me voy, Mateo es bueno, pero es débil. Y si alguna vez encuentra a una mujer que lo sepa manipular, te dejará en la calle. Tenemos que proteger lo que importa. Fuimos con Javier y creamos el fideicomiso Elena. Era una obra de arte legal. Una fortaleza inexpugnable. Arturo, escúchame, dijo Javier, su voz ahora rápida, profesional. Mateo acaba de cometer el mayor fraude de su vida, y lo hizo usando tu propio poder en tu contra. Es perfecto. Explícame. Javier. Rápido. El poder notarial que le firmaste, explicó Javier, era un poder general de por administración. Amplio. Sí, muy amplio. Le permitía manejar las cuentas del día a día. Le permitía gestionar la tienda, pagar nóminas, comprar inventario. Incluso, si me apuras, le permitía por gestionar por tus cuentas personales, mover dinero para optimizar. Pero él transfirió la propiedad, dije. Ahí está el error, dijo Javier. Ahí está el tonto arrogante. El poder era para por administrar, Arturo, no para por enajenar, no para por vender por o por transferir la propiedad por de los activos principales. ¿Los activos principales? La casa, Arturo, y el edificio de la ferretería. ¿A nombre de quién están? Me tembló la voz. Del fideicomiso Elena. Exacto. No están a tu nombre, ni al de Mateo. Están a nombre de un fideicomiso irrevocable. Un fideicomiso cuyo único beneficiario en vida eres tú, Arturo, y cuyos fideicomisarios somos tú y yo. Se necesitan ambas firmas para cualquier cosa. Cualquier cosa. Me apoyé en la pared. Mis piernas, esta vez sí, temblaron de alivio. Entonces, susurré. Entonces, dijo Javier, Mateo acaba de usar un poder de administración para transferir fraudulentamente activos que no te pertenecían a ti, sino a un fideicomiso. Ha creado una sociedad fantasma, M-Neme, con activos robados. Ha ido a un banco y ha pedido una hipoteca sobre una propiedad que legalmente no podía hipotecar. Ha cometido múltiples delitos federales. Arturo. Fraude. Malversación. Falsificación de documentos. Dios mío, Javier. Mateo creyó que el poder general era una llave maestra. Pero Elena y yo construimos una puerta blindada. Él solo tenía la llave del buzón. El alivio era tan inmenso que casi me ahoga. La ferretería, mi casa, estaban a salvo. ¿Y el dinero? Pregunté.
Mi pensión, eso es administración. Eso sí podía hacerlo. Lo ha movido a un fondo de alto riesgo. Pero adivina qué, como fiduciario, ahora podemos demandarlo por administración negligente y temeraria de los fondos de su beneficiario. Lo recuperaremos. Hasta el último centavo. Silencio. Arturo, ¿sigues ahí? Sí, Javier. ¿Qué hacemos? Vienen a por mí a las 10. No van a ir a ningún lado, dijo Javier, y pude oír la sonrisa en su voz. Se acabó el juego, Arturo. Ahora, nosotros movemos ficha. ¿Qué necesitas que haga? Nada. Quédate en tu cuarto. Atranca la puerta si es necesario. No les hables. No importa lo que digan. Yo me encargo. Pero necesito una cosa. La citación. ¿Dónde van a cerrar el trato? ¿Dónde van a firmar los papeles finales? Mateo dijo que el notario lo había revisado todo esta mañana. Mentira. Deben tener una cita hoy para formalizar el fraude. ¿Escuchaste algo? Cerré los ojos. La conversación en el estudio. La carpeta azul. No lo sé, Javier. Mateo dijo que el notario lo revisó esta mañana. Piensa, Arturo, piensa. ¿Un nombre? ¿Una dirección? Pensé. La voz de Nora. La voz de Nora en la cocina hace 2 días. Hablé con el agente inmobiliario. La casa de la playa. No, eso no era. Pensé en las visitas de Mateo. En sus llamadas. Apalancamiento. Portafolio. Javier. Dije. De repente. El notario. El que usé para el poder. El notario nuevo que Nora recomendó. Dijo que era más moderno que el tuyo. ¿Cómo se llama? No lo sé. Un nombre raro. De la Vega. Notaría de la Vega. En la avenida principal. Lo tengo, gritó Javier. Conozco a de la Vega. Es un tiburón. Seguro que Nora le ofreció una buena tajada. Perfecto. ¿Qué vas a hacer, Javier? Voy a hacer lo que mejor sé hacer, Arturo. Voy a preparar una trampa legal. Y voy a hacer que ese par de víboras caigan en ella con todo el peso de la ley. ¿Pero cómo? ¿En 4 horas, Arturo?, dijo Javier. Su voz ahora tranquila, letal. Tengo el documento original del fideicomiso Elena en mi caja fuerte. Tengo 40 años de experiencia, y tengo una furia que no sentía desde que me divorcié. Tú solo siéntate. Ponte guapo. A las 9:30 quiero que bajes al estudio. Y esperes. ¿Esperar qué? Mi llamada. Tengo que hacer algunos arreglos. Voy a llamar a De la Vega. Voy a llamar al banco que dio esa hipoteca fraudulenta. Voy a llamar a un par de amigos en el juzgado. Cuando yo te llame, Arturo, vas a poner el altavoz. Y vas a disfrutar del espectáculo. Javier, gracias. No me des las gracias a mí. Dáselas a Elena. Ella te salvó el pellejo desde el cielo, amigo mío. Ahora, cuelga. Tengo que trabajar. Colgué el auricular. Me quedé mirando el teléfono de disco. Elena. Mi Elena. Ella lo supo. Ella siempre lo supo. Eres más fuerte de lo que crees. La calma fría seguía ahí. Pero ahora no estaba solo. Ahora tenía un plan. Miré el reloj. Las 6:15 de la mañana. Me senté en la silla del cuarto de costura. En silencio. Escuché la casa despertarse. A las 7, oí la ducha de Mateo. A las 7:30, el olor del café caro de Nora subió por las escaleras. Oí sus voces, murmullos, risas. Estaban desayunando, celebrando, probablemente planeando cómo gastar el dinero de la hipoteca, probablemente confirmando la reserva en el atardecer dorado. Tic-tac, tic-tac, las 9. Mi corazón no latía rápido. Latía, firme, constante, como el motor de uno de mis viejos camiones de reparto. 9:25. Me levanté. Alisé la lana de mi traje. Ajusté el nudo de mi corbata. Abrí la puerta de mi habitación. Salí al pasillo minimalista. El espejo me devolvió la imagen de Arturo Gutiérrez. Bajé las escaleras. Lenta, deliberadamente. Cada paso, firme sobre la madera, llegué al pasillo de abajo. La puerta del estudio estaba abierta. Entré.
Mateo estaba allí, detrás de por escritorio, hablando por su móvil plateado. Sí, sí, a las 10 en punto. El transporte llegará. Nora estaba de pie junto a la ventana, tomando un café en una taza blanca sin adornos. Los dos me miraron. Sus ojos se abrieron como platos. Esperaban ver al viejo derrotado, al senil en pijama, llorando, suplicando. No esperaban ver al jefe. Mateo se quedó con la palabra en la boca. Papá, Arturo, corrigió Nora, recuperándose primero, aunque su voz tenía un ligero temblor de sorpresa. ¿Ya estás listo? Es un poco temprano. El transporte no llega hasta las 10. Yo no dije nada. Caminé hacia el escritorio. Papá, ¿qué haces?, dijo Mateo, levantándose de la silla. No me detuve. Arturo, te hemos dicho. Empezó Nora, dando un paso hacia mí. Levanté una mano. Solo una. Y dije una palabra. Silencio. Los dos se callaron. Caminé alrededor del escritorio. Mateo retrocedió, confundido. Me acerqué al teléfono que habían puesto allí. Uno de esos teléfonos blancos, de oficina, con 1000 botones. 9:30 en punto. El teléfono sonó. Los tres dimos un salto. Nora y Mateo se miraron, extrañados. Yo descolgué el auricular y apreté el botón del altavoz. ¿Arturo? Resonó la voz de Javier Morales en el estudio. Estoy aquí, Javier, dije. Y no estoy solo. Mi hijo Mateo, el jefe, y mi nuera, Nora, están conmigo. Maravilloso, dijo Javier. ¡Qué eficiente! Así nos ahorramos una llamada. Mateo palideció. ¿Quién? ¿Quién es? Licenciado Morales, dijo Javier, su voz cortante como un diamante. El abogado de su padre durante 40 años, muchacho. El que por tú decidiste no consultar. La voz de Javier Morales resonó en el estudio, clara, fría y metálica a través del altavoz. Licenciado Morales, tartamudeó Mateo. Se puso pálido, más pálido que las paredes blancas que Nora había pintado. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Nora, por su parte, frunció el ceño. La confusión dio paso a la ira. ¡Arturo! ¡Apaga eso! ¿Quién te dio permiso? Mateo, es tu padre. Contrólalo. Me temo que ya nadie controla a Arturo, señora, dijo la voz de Javier, excepto él mismo. Y yo, como su asesor legal. El asesor legal que ustedes decidieron ignorar. ¿Les suena el Fideicomiso Elena Gutiérrez? De 1999. El nombre. Vi el momento exacto en que la sangre abandonó el rostro de Nora. Ella no lo había olvidado. Ella, que había revisado cada papel, debió haberlo visto. Pero lo descartó como papel viejo. Como dijo Mateo en la notaría. Eso es antiguo, dijo Mateo, intentando recuperar la compostura. Yo tengo un poder general, de este año, firmado ante el notario de La Vega. Supera cualquier cosa vieja. Pude oír la sonrisa amarga de Javier a través del teléfono. Ay, muchacho, tienes un título universitario y no sabes la diferencia entre administrar y enajenar. Tu poder te permitía por gestionar por el negocio de tu padre. Te permitía por pagar por sus cuentas. Pero nunca te dio derecho a por vender por o por hipotecar por lo que no era suyo. La casa era suya. La ferretería era suya. Error, gritó Javier. Eran del fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable creado por tu madre precisamente para proteger a tu padre de gente como tu esposa. Y de ti. Esto es un truco, gritó Nora. Tú, viejo, nos engañaste. Yo no los engañé, dije. Mi voz tranquila. Yo confié en ustedes. Fue Elena quien los conocía. Mateo, continuó Javier, has cometido fraude. Has transferido activos de un fideicomiso a una sociedad fantasma. Has usado esa propiedad fraudulenta para obtener una hipoteca. Eso, en mi libro, se llama fraude bancario, malversación y falsificación. Hablamos de 10 a 15 años de prisión. Para ti y para tu cómplice, la señora presente. El silencio fue total. Mateo miró a Nora, sus ojos llenos de pánico. Nora, tú me dijiste, cállate, idiota.
Sí, Seuel. Así que, dijo Javier, aquí está el nuevo plan. El transporte de El Atardecer Dorado ha sido cancelado. Y he hablado con el notario de La Vega, quien está muy interesado en cooperar para salvar su licencia. Tenemos una cita. Los 3. Bueno, los 4. Yo también voy. En 1 hora. A las 11. En su despacho. Para firmar los papeles finales. Como les gusta decir a ustedes. Mateo se desplomó en la silla de visita. La silla dura. No. No voy a ir. Susurró. No. No voy a ir. Susurró. Si no vienes, Mateo, dijo Javier, su voz ahora suave, letal. Llamaré directamente al fiscal. Y al director del banco. Créeme. ¿Quieres venir? Arturo, ¿nos vemos allí? Ahí estará Javier Die. Perfecto. Nos vemos en 1 hora, jefe. Javier Cuogo. El silencio en el estudio era ensordecedor. Ya no era el silencio de mi derrota. Era el de la suya. Nora temblaba de rabia. Tú, viejo estúpido. Podríamos haber sido ricos. Arruinaste todo. Mateo solo me miraba. No había ira en sus ojos. Solo. Un vacío aterrador. Un vacío de incredulidad. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la silla ejecutiva. Mi porcilla. La que él había usurpado. Mateo ni siquiera se movió. Me senté. 10 de la mañana, dije, mirando el reloj. La hora del asilo. Qué irónico. La siguiente hora fue un infierno silencioso. Oí a Nora gritarle a Mateo en voz baja en el pasillo. Arréglalo. Arréglalo. Llama a un abogado. Él es por el abogado. Le gritó Mateo de vuelta. Nos fuimos en coches separados. Ellos, en su Mercedes gris que habían comprado con el dinero de mi pensión. Yo, en mi viejo coche, el que estaba aparcado en el garaje, y que ellos no habían considerado lo suficientemente limpio para venderlo. Conduis despacio. Disfruté del air. Llegué a la notaría de La Vega. Un edificio moderno, de cristal y acero. Como Nora, Javier ya estaba allí, esperándome en la puerta, sólido como un roble, con su traje de lana de toda la vida y su maletín de cuero gastado. Me dio un abrazo. Listo, Arturo. Listo, Javier. Entramos. La sala de juntas era como mi casa, fría, de cristal, impersonal. El notario de La Vega estaba en la cabecera. Era un hombre joven, bronceado, con un traje demasiado ajustado, el tiburón que Nora había elegido. Pero hoy, ese tiburón no nadaba. Estaba pálido. Sudaba. Mateo y Nora entraron. Ellos habían intentado recomponerse. El esquema de Javier era claro. Ir a la notaría. Así que ellos asumieron que iban a negociar. Nora había retocado su maquillaje. Mateo caminaba con una arrogancia forzada. El esbozo de la sonrisa del jefe estaba en sus labios. Creían que Morales estaba fanfarroneando, que, en el peor de los casos, tendrían que devolver algo. Se sentaron frente a nosotros. Bueno, dijo Mateo, intentando tomar el control. Estamos aquí, Morales. ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuánto quiere mi padre para estar tranquilo? Javier Morales sonrió. No estoy aquí para negociar, Mateo. Estoy aquí para ejecutar la ley. Notario, por favor. Proceda. El notario de La Vega tragó saliva. Cogió un fajo de papeles. Estamos aquí. Carraspeó. Para leer el acta constitutiva del fideicomiso Elena Gutiérrez, de fecha 15 de mayo de 1999. Mateo se rió. Ya le dije. Papel viejo. Tenemos un poder de 2024. Un poder, dijo Javier, que le permitía administrar los bienes de su padre. No los del fideicomiso. Siga. Notario. El notario empezó a leer. Era un lenguaje legal denso. Oí las palabras irrevocable. Beneficiario vitalicio don Arturo Gutiérrez. Fideicomisarios solidarios don Arturo Gutiérrez y don Javier Morales. Y entonces, la cláusula clave. Los bienes principales. Citos en calle Mayor. 12 la casa familiar. Y calle Fundidores 44, el edificio de la ferretería. Se transfieren en su totalidad al fideicomiso. No podrán ser enajenados, hipotecados,
ni transferidos sin la firma explícita y mancomunada de ambos fideicomisarios. El rostro de Mateo cambió. La sonrisa arrogante se congeló y luego se derritió. Ambos fideicomisarios, repitió, tú y yo. Arturo, dijo Javier, dándome una palmada en el hombro. Pero el banco me dio la hipoteca. El notario. Usted, gritó Mateo, señalando a De la Vega. Usted aprobó el poder. De la Vega se encogió. Yo validé el poder general de administración, señor Gutiérrez. Asumí que los bienes estaban a nombre de su padre. Asumió, rugió Javier. Huo no revisó el registro de la propiedad. Confiaba en la palabra de su clienta, Lasra, Nora, que le aseguró que todo estaba en orden porque quería cerrar el trato rápido. Nora se hundió en su silla. Lo que nos lleva al presente, dijo Javier. Notario, por favor, lea la siguiente declaración. El notario, con manos temblorosas, cogió otro papel. Declaración de nulidad. Se confirma que la transferencia de propiedad de Ferretería Gutiérrez a Grupo Inversor M.N. es nula de pleno derecho, por haberse realizado sobre un activo perteneciente a un fideicomiso. Por lo tanto, la hipoteca de 500.000 euros obtenida del Banco Regional es declarada fraudulenta y nula. Mateo dejó escapar un sonido, como si lo hubieran golpeado en el estómago. Nora se puso blanca como el papel, pálida como la pared de mi estudio. Habían perdido. No, era peor. Fraude, susurró Mateo. Papá, por favor, no sabía. Te juro que no sabía del fideicomiso. Quizás no, dije. Mi voz tranquila. Pero sabías del asilo. Sabías cómo me llamaste sénil. Sabías lo que estabas robando. Y ahora, dijo Javier, el motivo final de esta reunión, ya que el Grupo Inversor M.N.A. es una sociedad fantasma basada en activos fraudulentos, y la Ferretería Gutiérrez S.A. fue disuelta ilegalmente por don Mateo, mi cliente, don Arturo, y yo como fideicomisarios. Hemos tomado una decisión esta mañana. Javier le pasó un último documento al notario. Por favor, lea la nueva disposición del fideicomiso Elena Gutiérrez. El notario leyó. Punto 1. Se revoca con efecto inmediato, total y absoluto, cualquier poder notarial, general o específico, otorgado a don Mateo Gutiérrez, por pérdida absoluta e irreparable de confianza y actos fraudulentos demostrados. Mateo cerró los ojos. Punto 2. Ante la disolución ilegal de la sociedad y la administración temeraria de sus cuentas, los fideicomisarios deciden ejecutar la cláusula de protección. Se procede a la disolución legal y definitiva de la entidad comercial Ferretería Gutiérrez y a la liquidación total de todos sus activos, incluyendo el edificio de calle Fundidores. Mateo abrió los ojos de golpe. Nora también. ¿Liquidación? Dinero, dijo Nora, con un hilo de voz. La liquidación. La herencia. Tenemos derecho. Usted no tiene derecho a nada, señora, dijo Javier. Siga leyendo, notario. La última frase. El notario respiró hondo. Y se procederá a transferir el 100%, de las ganancias netas de dicha liquidación, como donación irrevocable a la Fundación Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en honor y memoria perpetua de doña Elena Gutiérrez. Silencio. Un silencio de muerte. Nora me miró. Su rostro no era pálido. Era gris. Sus ojos, antes calculadores, ahora estaban muertos. Y Mateo soltó un grito. No fue un grito de rabia. Fue un grito de nada. Un grito hueco. El sonido de un hombre al que le acaban de arrancar el suelo, el techo y las paredes. No, gritó. No, no puedes. Es mío. Es mi gerencia. Papá. No. He trabajado 10 años. Es mío. Se levantó, tirando la silla. Papá, por favor, no lo hagas. El banco
La hipoteca. Nora, estamos arruinados. Papá, por favor, me perdonarás. Soy tu hijo. Se arrodilló. Allí mismo, en la oficina de cristal. El jefe, arrodillado, llorando. Nora, en cambio, se levantó. Su rostro era una máscara de odio puro. Te vas a pudrir solo, viejo. Solo. Lo perdiste todo por orgullo. Me levanté. Lenta, muy lentamente. Alisé mi traje. Mire a Nora. Yo no perdí nada, Nora. Yo gané mi paz. Luego miré a mi hijo, arrodillado en el suelo. Sollozando, me acerqué a él. Él levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y esperanza. Papá, me incliné. No para abrazarlo, Mateo. Le dije, mi voz tranquila, sin odio, solo con finalidad. Tú querías ser el jefe, pero te equivocaste en lo más básico. ¿Qué? Xoloso. Un jefe dirige con respeto. Mateo. Un jefe construye, no destruye. Un jefe protege a su familia. No la envía a un asilo para robarle la casa. Hice una pausa. Tú solo quisiste robar. Me di la vuelta. Vámonos, Javier. Salí de la notaría. Javier me siguió. Detrás de mí, dejé los gritos de Mateo y el silencio venenoso de Nora. Dejé al notario de la Vega llamando a su propio abogado. Dejé que el banco se encargara del resto. Salí a la calle. El sol de mediodía me dio en la cara. Respiré hondo. El aire olía a libertad. Han pasado 6 meses desde ese día. La ferretería se vendió. El edificio. El inventario. Todo. Las hermanitas de los ancianos desamparados recibieron la donación más grande de su historia. La hermana superiora me escribió una carta. Dijo que el dinero se usaría para construir un ala nueva. La llamarán Pabellón Elena Gutiérrez. Mateo y Nora, la justicia legal es lenta, pero la justicia financiera es inmediata. El banco cayó sobre ellos. La hipoteca fraudulenta se convirtió en una deuda personal impagable. Perdieron su coche. Perdieron su apartamento de lujo. El grupo inversor N nació y murió el mismo día. Oí que Nora lo dejó. Se fue con un instructor de yoga. No lo sé. No me importa. Mateo está viviendo en un pequeño apartamento alquilado, al otro lado de la ciudad. Trabaja, creo, en una de esas grandes superficies de bricolaje. Un empleado más, no me ha llamado. Y yo, vendí la casa. La casa grande, la de las paredes blancas y los recuerdos de Elena en el trastero. No podía vivir allí, con el dinero de mi pensión, que Javier recuperó íntegramente de ese fondo de alto riesgo, y lo poco que me correspondía legalmente fuera del fideicomiso. Compré un apartamento. Es pequeño. Está cerca del mar. El lugar donde Elena y yo siempre dijimos que nos retiraríamos. Tengo un balcón. Está lleno de rosales. Hablo con ellos todos los días. Aprendí mi lección. Aprendí que la confianza ciega no es una virtud. Es una invitación a la traición. Aprendí que la confianza, especialmente en la familia, debe ir de la mano de la prudencia legal. Elena lo supo desde 1999. Hoy vivo modestamente. No tengo un holding. No soy el jefe de un imperio. Soy solo Arturo. Pero cuando me siento en mi balcón, con el olor de las rosas de Elena y el sonido del mar, siento algo que no sentía en años. Siento paz, porque la justicia, aunque a veces tarda, aunque a veces es complicada y necesita un fideicomiso firmado hace 20 años, al final, siempre llega. Soy Arturo Gutiérrez. Y esta, con todo su dolor y toda su paz, ha sido mi historia. No les voy a mentir, no fue fácil revivirla. Contar esto, recordar la traición de mi propio hijo, el frío de esa noche en la que lo perdí todo, todavía duele. Es una cicatriz que siempre llevaré conmigo. Pero si has llegado hasta aquí, si te has quedado conmigo durante todo este relato, quiero darte las gracias. Gracias, de corazón, por escucharme. A mis 72 años, he aprendido que a veces, el simple acto de ser escuchado es la primera forma de justicia.
Es la primera señal de que no estás solo. Si mi experiencia te tocó el corazón, si quizás te hizo pensar en tu propia vida, o en la de tus padres, o en la de tus hijos, me gustaría saberlo. Déjame un comentario. No tienes que contarme tu vida si no quieres, pero quizás solo un saludo, o como dicen ahora, un corazón. Me dará mucha fuerza saber que mi dolor sirvió de algo, que no estoy solo en esto. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Me escuchas desde alguna ciudad grande en España? ¿O quizás cruzaste el océano y estás en Argentina, en México, en Colombia? Leeré cada mensaje. Saber que mi historia viajó tan lejos y encontró un oído amigo. Eso significa el mundo para un hombre que, como yo, ahora pasa mucho tiempo hablando con sus rosas. Sé que mi caso fue extremo, pero la sensación de ser traicionado por la familia, el miedo a ser visto como un estorbo, la soledad, eso, lamentablemente, no es tan raro. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, alguien que se sienta solo, que necesite recordar su valor, comparte mi historia, no para asustarlo, sino para recordarle que, incluso en la noche más oscura, el amanecer llega, para recordarle que, como me enseñó mi amada Elena, siempre somos más fuertes de lo que creemos. Al final, perdí la ferretería que construí con mis manos, perdí la casa, perdí el dinero, pero recuperé mi dignidad y hoy, aquí, en mi pequeño apartamento frente al mar, entiendo que a veces, la dignidad es la única herencia que de verdad importa. Gracias por escucharme. Les envío un abrazo fuerte y sincero, desde mi nuevo y tranquilo hogar. Arturo Gutiérrez, 72 años.